anotado en esta diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces hablábamos de cómo teníamos que cargar nuestra jeringa, entonces decíamos que era importante que nosotros calentáramos el cartucho para que no afectara este cambio de temperatura al momento de colocar el cartucho en el tejido del paciente. Entonces, y aparte ayuda a que el émbolo se deslice mejor sobre la superficie de cristal de nuestro cartucho. Entonces, esto hace más fácil colocar la anestesia y al paciente le va a molestar menos. Y comentábamos que era muy importante que nosotros desinfectáramos el diafragma de nuestro cartucho para que podamos colocar ahí nuestra aguja. Decimos que es la única parte que no está estéril y que tenemos que desinfectar con alcohol. Entonces pasamos ahora sí al método de inyección. Este protocolo que ustedes tienen que seguir siempre que se coloque la anestesia. Por favor, anótenla. ¿Ya terminaron de anotar la diapositiva? No, doctor, me casi. Ok, ahorita me dicen.
Entonces, cuando vamos a colocar la inyección, es bien importante que nosotros calculemos la posición del ápice. Obviamente previo, nosotros ya hicimos el cálculo de cuánta dosis le vamos a poner a nuestro paciente de anestesia local y ahora vamos a calcular, ya cuando vamos a poner la anestesia, ya pusimos nuestra anestesia tópica, ya limpiamos muy bien la zona de la mucosa donde vamos a introducir nuestra aguja y ahora vamos a calcular cuál es la posición del ápice del diente, porque ya decíamos que ese es el principio de la anestesia por infiltración. Mientras más cerca nosotros coloquemos la anestesia del ápice del diente en el que vamos a trabajar, entonces es mejor. Y siempre colocando el bisel hacia la zona de la cortical ósea donde vamos a colocar nuestro anestésico local. Entonces, las radiografías nos pueden ayudar para poder ubicar muy bien la zona del ápice del diente que vamos nosotros a anestesiar. Después vamos a examinar el sitio de la inyección para asegurarnos de que esté sano. Entonces tenemos que secar muy bien la mucosa para que se vea que no haya una úlcera, para que se vea que esté muy limpio, que no tiene datos o zona de infección, que nos puede ahí alterar la situación del efecto de nuestro anestésico. Si hubiera alguna fístula o hubiera algún proceso, un absceso, nosotros tendríamos que colocar la anestesia en otra zona o ya no ocuparíamos anestesia por infiltración, tendríamos que hacer a fuerza anestesia troncular. Entonces tenemos que asegurarnos muy bien de que la mucosa se encuentre sana para que nosotros podamos introducir nuestra aguja. Después vamos a retirar el protector de la aguja y tenemos que comprobar que la aguja esté permeable, haciendo un poquito de presión. Todavía no vamos a estar en boca del paciente. Entonces, por fuera vamos a hacer un poquito de presión. Ya cuando nuestra jeringa esté cargada con el cartucho y hayamos puesto nuestra aguja, vamos entonces a hacer una prueba para ver que la aguja esté permeable, porque hay algunas agujas que pueden venir defectuosas y entonces pueden estar tapadas las agujas. Entonces, cuando ustedes quieran, si ustedes no hacen la prueba, van a aplicar al paciente de a gratis, porque van a estar batallando. Entonces, lo mejor es asegurarnos primero que la aguja esté permeable para que puedan colocar el anestésico de forma adecuada. Tenemos que observar también el filo de la aguja para corroborar que la aguja también no esté dañada y que tenga un adecuado filo para poder penetrar a través de la mucosa. Después nos va a ayudar a estirar la mucosa superficial lo suficiente para que la aguja pueda entrar a los tejidos con facilidad. Entonces tenemos que estirar muy bien todo el fondo de saco. Acuérdense que ahorita estamos platicando de cómo se anestesia la zona por medio de la anestesia supraperióstica. En la anestesia supraperióstica tenemos que estirar muy bien el fondo de saco para poder colocar el anestésico local y que al paciente le moleste lo menos posible. A eso nos ayuda estirar la mucosa y aparte ubicarnos muy bien en la zona donde vamos a colocar el anestésico. Entonces, tan pronto como la aguja pasa debajo de la superficie de la mucosa, se tiene que inyectar una pequeña cantidad y esperar varios segundos a que haga efecto el anestésico, que era lo que nosotros decíamos. Para que de esta forma le moleste menos al paciente, tenemos que hacerlo muy despacio. Entonces, introducimos la aguja, colocamos un poquito de anestésico y después esperamos a que pasen unos 10 segundos y después volvemos a entrar cada vez más profundo, volvemos a colocar anestésico, otros 10 segundos y otra vez volvemos a entrar cada vez más profundo y así al paciente le va a doler mucho menos y vamos a lograr entrar a la profundidad necesaria. Después de introducir la aguja, que su punta se encuentre tan cercana al ápice del diente como sea posible y terminar ahí de inyectar despacio, después de aspirar, para asegurarse que la aguja no se encuentra dentro de un vaso sanguíneo. Entonces es lo que decíamos, que siempre hay que aspirar para no entrar, a asegurarnos de que no estamos dentro de un vaso sanguíneo.
y la velocidad de la inyección debe de ser máximo de 2 mililitros por minuto. Entonces nosotros decimos que un cartucho de anestesia tiene 1.8 mililitros. Entonces aproximadamente nos vamos a tardar 2 minutos en colocar el anestésico local para poder asegurarnos de que el anestésico va a estar actuando de forma adecuada y además le moleste menos al paciente. Ya decíamos que si se inyecta muy rápido, los tejidos se van a traumatizar y van a ocasionar un dolor intenso en la zona de la inyección. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda del método de inyección? ¿Cómo sabemos que ya entramos hasta el lápice? Bueno, a lo más cerca. Sí, normalmente, esa es una buena pregunta. Ustedes van a entrar con la aguja y van a chocar con el hueso. Cuando chocan con el hueso, se retiran un poquito con la aguja y ahí colocan el anestésico local. O sea, su referencia va a ser el hueso, pero ustedes no van a colocar la anestesia sobre el hueso directamente, sino que se tienen que retirar un poco. Cuando sienten el hueso, al paciente le va a doler mucho porque entonces estarían colocando una anestesia que es superióstica y al paciente le va a doler mucho. Entonces ustedes tocan con el hueso y un poquito hacia atrás y terminan de colocar el anestésico. Esta va a ser su referencia. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Pero cuando Sí. hayas tocado el hueso, o sea, a todos, todo siempre lo tenemos que hacer así, o sea, tocar el hueso. Sí, el hueso nos va a ayudar a orientarnos para saber que ya estamos cerquita del diente que nosotros vamos a anestesiar. Siempre se toca incluso en la anestesia troncular. Ya cuando nos toque hacer la práctica, yo les voy a enseñar. Doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Puede volver a explicar lo que mi compañera Jocelyn le preguntó? Es que se trabó y no lo escuché bien. ¿Cuál fue la pregunta? Que ¿cómo sabemos que estamos cerca del ápice? Sí, yo les comentaba que para poder asegurarnos que estamos cerca del ápice, nosotros normalmente utilizamos el tejido óseo para podernos ubicar. Entonces, obviamente que ustedes ya saben muy bien la anatomía del diente, entonces saben que si, por ejemplo, van a anestesiar un canino, entonces tienen que entrar más profundo, porque el canino, su raíz puede medir hasta 23 milímetros. Entonces, ustedes ya tienen que conocer muy bien la anatomía, ubicar muy bien más o menos por dónde se encuentra el ápice. Entonces, conociendo la dimensión del molar que ustedes van a anestesiar, entonces ya saben más o menos cuál es la profundidad que ustedes tienen que entrar con el bisel de su aguja. Y además, si no se ubican bien, pueden utilizar de referencia tocar el hueso pues retirarse un poquito hacia atrás para poder saber que están ubicados en la zona donde tienen que colocar el anestésico. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, ya quedó claro, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ahí es necesario volver a aspirar? Sí. Cada vez que nosotros coloquemos y cada vez que entremos cada más profundo con la aguja, lo ideal es hacer la aspiración. La aspiración es más importante al principio, porque nosotros decimos que mientras más anestésico local esté infiltrado, pues entonces los vasos van a estar y va a ser menos probable que nosotros lastimemos un vaso sanguíneo o entremos dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, sí nos va a ayudar la aspiración, pero principalmente es al inicio. Antes de colocar la primera vez el anestésico, ahí sí hay que aspirar. Entonces, colocamos la aguja por primera vez, aspiramos, vemos que no hay nada, colocamos nuestro anestésico local,
pasan 10 segundos, entramos otra vez más profundo, cuando entramos más profundo otra vez volvemos a aspirar y ya si vemos que no estamos en un vaso, volvemos a colocar el anestésico y así hasta llegar a la zona donde nosotros estamos esperando que se encuentra nuestro ápice para poder terminar de colocar el resto de nuestro anestésico local. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor, y por ejemplo, cuando aspiramos y, o sea, vemos o sea, que no estamos en un, por ejemplo, en un vaso, ¿qué es lo que se ve? ¿No se aspira aire nada más o qué? No aspira nada. No entra nada. Nada más cuando está dentro del vaso. No hay aire porque allá adentro no hay aire. Está todo el tejido. Entonces nada más si estás adentro de una vena, de una arteria, entonces sí vas a tener va a entrar sangre hacia el cartucho. Y si no, no va a entrar nada. Y vas a puedes colocar ahí tu anestésico local. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor, en dado caso de que le des a un vaso, ¿qué se hace? ¿Solamente se remueve poquito o quitas completamente la...? Ajá, no se quita por completo la aguja, nada más retrocedes un poquito de la zona donde ya entraste con la aguja, retrocedes un poquito y vuelves a aspirar, ya si no encuentras sangre, ahí terminas de colocar el anestésico. Ah, ok. ¿Sí va quedando claro? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces avanzamos. Entonces, en general, la cantidad de anestésico que se requiere varía entre 0.5 y 2 mililitros por diente. Entonces, de eso depende mucho la cantidad o el tiempo que nosotros vamos a ocupar en el tratamiento de cada diente. Entonces, yo les decía, si van a hacer un procedimiento superficial que es muy fácil de tratar, a lo mejor una caries muy superficial, una caries muy incipiente, entonces con 0.5 mililitros es suficiente. Entonces, que vendría siendo una tercera parte del cartucho de 1.8 mililitros. Si ustedes van a atender a un paciente que tiene una caries más profunda, entonces ahí sí vamos a tener que aplicar más anestesia y esa cantidad de anestesia puede llegar a utilizarse hasta 2 mililitros para poder bloquear un diente, sobre todo si por ejemplo es un procedimiento de extracción dental. Cuando yo voy a extraer un diente, sí tengo que colocar un poco más de anestesia, porque cuando estábamos hablando de las propiedades de los anestésicos locales, nosotros decíamos que una de las situaciones que predisponen a lograr un mejor anestesia es colocar más cantidad de anestésico para que haya mayor densidad de anestésico en el tejido y pueda penetrar más rápido y más profundo hacia la región nerviosa y hacer un bloqueo más profundo. Entonces, esta cantidad de anestésico ustedes la van a decidir de acuerdo a la circunstancia. Doctor, ¿entre cuántos mililitros dijo que variaba? Desde 0.5 a 2 mililitros por diente. Gracias. Sí, de nada. Entonces, aquí anoten la diapositiva, por favor. Doctor, es que no se ha cambiado la diapositiva, está en el método de inyección. ¿No se cambió? A ver, ahí no se cambia.
No, doctor. No, doctor. No, doc. Bueno, entonces lo voy a desconectar y lo voy a volver a conectar. Ahí ya no ven nada. Sí, ya no se ve ve, nada. doc. Ya no se ve. Ok. ¿Qué tal ahora? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces anoten esta diapositiva, por favor. ¿Listo? ¿Ya la terminaron de anotar? Sí, ya, doc. Sí, Muy bien. Entonces ahora anoten esta otra diapositiva. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer un tratamiento que hemos venido comentando, que es muy superficial y que no es un tratamiento quirúrgico, entonces en este caso no está indicado realizar una anestesia subperióstica, porque cuando nosotros colocamos una anestesia subperióstica, o sea, la ponemos por debajo del periósteo, entonces cuando coloquemos el anestésico, se va a distender o se va a crear un espacio entre el periósteo y el hueso, y eso al paciente le va a doler mucho. Entonces, solamente en los casos de cirugía está indicado hacer infiltración subperióstica, porque ahí sí no sirve. Entonces, si yo como cirujano sé que voy a hacer una anestesia subperióstica, primero coloco anestesia supraperióstica y ya cuando está dormida en esa zona, ahora sí me voy a ir hacia la zona que está por debajo del periósteo para hacer ahora sí una anestesia subperióstica, porque para cirugía a mí sí me va a servir, porque yo quiero separar el periósteo del hueso, porque yo voy a cortar el hueso. Entonces voy a cortar la encía y después voy a cortar el periósteo y voy a dejar el hueso, por así decirlo, pelón, para que yo pueda cortarlo y lo pueda manipular. Entonces, así como aquí se ve en la diapositiva, que aquí se está levantando todo el periósteo, toda la parte de la mucosa de la encía, y nos vamos por debajo del periósteo para levantar el periósteo y tener todo el reborde alveolar limpio y nosotros poder colocar los tornillos y poder colocar, por ejemplo, en este caso, nuestros implantes. Pero solamente en caso de cirugía, nosotros vamos a hacer anestesia subperióstica. Y para hacer una anestesia subperióstica, primero tenemos que hacer un bloqueo supraperióstico para que al paciente no le vaya a doler tanto cuando nosotros coloquemos el anestésico local. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿A mí me lo podría repetir otra vez, por favor, doctor? Igual. ¿Cómo, perdón? Que si lo puede volver a repetir, por favor. ¿Qué fue lo que no escucharon? Es que yo me revolví. O sea,
En la cirugía es donde usted dijo que se separaba el periósteo para poder trabajar, Ajá. o es en general. No, o sea, cuando se va a hacer cirugía, cuando voy a colocar un implante, por ejemplo, en este caso, necesito que todo el reborde alveolar esté limpio, que yo pueda observar todo el tejido óseo para poder colocar estos tornillos. Estos tornillos yo no los puedo poner encima del periósteo, tienen que ir por debajo del periósteo. Entonces, con la legra yo retraigo todo el periósteo para dejar el hueso, como se dice, como para que me entiendan, para que todo el hueso quede bien pelón, para que no quede nada de tejido por encima del hueso, sino que solamente el hueso, que es la zona donde yo voy a estar trabajando. Entonces, eso, pero nada más es en el caso de cirugía. Si voy a hacer una cirugía de este tipo, sí voy a hacer un bloqueo subperióstico. Si no voy a hacer cirugía, no es necesario hacer un bloqueo subperióstico, nada más supraperióstico. Y si es necesario hacer un bloqueo subperióstico, primero tengo que hacer una anestesia supraperióstica para que al paciente no le moleste tanto cuando haga después la anestesia subperióstica. Y la subperióstica es entrar con la aguja, en cuanto sienta el hueso, de ahí ya no me voy a hacer para atrás y lo voy a colocar el anestésico prácticamente sobre la superficie del hueso para que el periósteo se infle de todo el anestésico que yo estoy colocando. A eso se le conoce como hidrodisección. Entonces, porque yo ya estoy separando el periósteo para que ya después cuando yo meta la legra sea más fácil separar el periósteo del hueso y yo pueda trabajar mejor. Entonces solamente en este caso se van a hacer inyecciones subperiósticas. En el resto de los tratamientos se deben de evitar las inyecciones subperiósticas, porque ya sabemos que esto puede causar muchas molestias y eso es porque se infla toda la zona entre el hueso y el periósteo y eso llega a ser muy doloroso. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Ok, ahí anoten entonces ahora la diapositiva. Entonces, una anestesia por infiltración normalmente va a hacer efecto en 2 minutos. Para estar seguro, se requiere de entre 3.5 minutos a 4 minutos. Si en 6 o 8 minutos no ha habido un efecto de anestesia, entonces vamos a decir que nuestra anestesia fracasó. Entonces, por eso siempre que anestesiemos a nuestro paciente, tenemos que esperar a que haga efecto la anestesia. Entonces, si yo voy a hacer una extracción, yo coloco mi anestésico local, ya dijimos que tardo 2 minutos en colocar el anestésico, y después, cuando ya haya hecho efecto el anestésico, o sea, otros 2 minutos más, después de que ya lo haya terminado de colocar, y entonces ahora sí ya puedo iniciar a hacer el procedimiento. Si después de 6 minutos de que ya puse la anestesia al paciente le sigue doliendo, entonces mi anestesia fracasó. Voy a tener que utilizar otros recursos para volver a hacer un bloqueo y volver a anestesiar a mi paciente. Entonces, si después de 6 a 8 minutos al paciente le sigue doliendo en cualquier tratamiento que ustedes están haciendo, entonces
ya pueden decir que su anestesia no funcionó y van a tener que hacer un refuerzo. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Ahora noten esta otra diapositiva, por favor. Vamos ahora sí a estudiar las técnicas que habíamos estado comentando. Vamos a empezar por la técnica de anestesia intraligamentaria. ¿Listo? ¿Ya terminaron de anotar? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la técnica de anestesia intraligamentaria. Entonces, en este caso, ya dijimos que en los casos de saneamiento básico, donde van a tratar caries pequeñas, solamente ustedes se van a limitar a hacer una anestesia supraperióstica, no necesitan más. Pero si ustedes van a hacer un tratamiento ya quirúrgico y van a hacer una extracción, por ejemplo, aquí en el caso que les estoy poniendo en la diapositiva, por ejemplo, una extracción de un premolar, entonces en este caso sí está indicado colocar una anestesia intraligamentaria. De ahí en más no van a hacer ninguna anestesia intraligamentaria, solamente en caso de extracción. ¿Por qué? Porque cuando entra la anestesia a través del ligamento periodontal, genera un traumatismo del ligamento periodontal y entonces eso va a generar una secuela. Entonces, por eso ustedes si van a quitar una caries o van a hacer un tratamiento restaurativo, jamás van a hacer una anestesia intraligamentaria, solamente en el caso que vayan a hacer la extracción del diente. Si van a hacer la extracción del diente, les puede ayudar mucho a hacer esta anestesia. Mucho, de verdad, este tipo de anestesia en cirugía la utilizo yo todos los días.
cuando yo voy a hacer como todos los días hago cirugía, entonces todos los días utilizo esta técnica que me ayuda a tener un mejor control de mi cirugía, menos dolor en mi paciente. Entonces yo voy a colocar el anestésico insertando la aguja paralela al eje longitudinal de la raíz dental hasta una profundidad de 2 milímetros o hasta tocar el hueso alveolar. Y ahí entonces voy a infiltrar 0.6 mililitros de solución anestésica, así como se ve en la imagen. Entonces entro con la aguja de forma paralela al eje longitudinal de mi diente y voy a entrar lo más profundo que pueda. Si puedo entrar hasta 2 milímetros, están muy bien. Y ahí voy a colocar el anestésico, aproximadamente 0.6 mililitros. Entonces ya sabemos que el anestésico va a fluir a través y a lo largo de todo el ligamento periodontal del diente que nosotros vamos a extraer. Lo vamos a hacer de un lado, del lado mesial, y luego lo vamos a hacer del lado distal, para que entonces el ligamento periodontal se traumatice y se vaya desinsertando, para que yo cuando entre con mi elevador y con mi forceps pueda sacar más fácil ese diente, porque el anestésico local ya me ayudó a hacer disección del ligamento periodontal. Ya desde ahí empiezo a separar el diente, lo empiezo a luxar, lo empiezo a separar del hueso alveolar. ¿Sí queda claro? Doctor, Sí. o sea, entonces en total aplicamos unos 2 mililitros. ¿Mandé? En total aplicamos 1.2 mililitros, o sea, porque dijo que primero de mesial y después del lado distal, o se dividen los 0.6. Sí, doctora, y además, o sea, por ejemplo, yo voy a hacer la extracción de este premolar. Entonces voy a hacer la extracción de este premolar. Lo primero que tengo que hacer es colocar anestesia supraperióstica. A fuerza tengo que poner primero anestesia supraperióstica. Ya cuando haya empezado a hacer efecto la anestesia supraperióstica, ahora voy a pasar a la anestesia intraligamentaria. Entonces, como ya estamos hablando de hacer una extracción, es probable que ahora sí coloquemos más de 2 mililitros del anestésico local o 2 mililitros del anestésico local, para que esté bien dormida toda esa zona. Entonces, primero es anestesia supraperióstica y después la anestesia intraligamentaria, que entra 2 milímetros de profundidad hacia mesial y 2 milímetros de profundidad hacia distal. Y le vamos a colocar 0.6 mililitros de solución, tanto en mesial como en distal, y sí, va a sumar 1.2 mililitros. Y el resto del anestésico local lo van a colocar dentro del fondo de saco como una anestesia supraperióstica. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, hacia mesial, ¿cuánto dijo que era la cantidad y hacia distal, cuánto? 0.6 mililitros. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Les recuerdo que el día de mañana no voy a poder presentarla por la cirugía que tengo. Entonces, y el siguiente lunes también es festivo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces ya nada más el martes que nos volvamos a ver, me dicen para la reposición de la clase del día de mañana. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, entonces que estén muy bien. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.